Mi nombre es Walter Smith, he sido miembro fundador de varios grupos musicales, incluyendo Decibel. También formé parte del grupo Size, del grupo Casino Shanghai, del grupo Como México No Hay Dos. He trabajado como periodista de música desde 1971. Fui director de la revista Sonido durante más de 10 años. Productor de radio en Radio Universidad. Tuve un programa durante 12 años que se llamó Rock Marginal. En el IMER también tuve otro programa que duró 5 años. Hola, soy Carlos Alvarado. Participé con un grupo que se llamaba Conbom, con Vía Láctea, con Decibel. En 1980 formó Chat Mall. He participado en el segundo disco de Iconoclasta Reminiscencias, en el disco de La Caja de Pandora. En 1995 hice una banda que se llamó El Puente de Alvarado. En 1997 hice otra banda que se llamó La Música de Eric Sang, que grabamos también otro disco. En el 2012 hice Xochipilli y actualmente estoy tocando con la banda de Zephyr Yetzirah. Hola, mi nombre es Hugo Santos. Toco el Chapman Stick en la banda Luz de Riada. He tocado con Mauricio Sotelo en el dueto Santos Sotelos, que es de 2 sticks. He tocado con Saena, que es una banda de progresivo. He tocado con The Room Trio, que es un trío de improvisaciones junto con Gustavo Jacob y Ricardo Jacob. Toqué a principios del 2000 con una banda australiana que se llama All the Way from Earth, que pasaban por México y estuvimos tocando en diferentes foros de universidades en la calle, en bares, etcétera, etcétera. Hola, mi nombre es Alex Eisenring, músico, compositor, productor. Empecé mi carrera en 1974 con el grupo El Queso Sagrado, con el cual musicalizamos una serie de obras de teatro para varios directores, incluido Abraham Seransky. En 1981 formo el grupo Síntoma y a partir de 1985 me empiezo a dedicar mucho más a las computadoras, al arte por computadora y a trabajar también en estudios de grabación, primero como ingeniero y posteriormente como productor. Actualmente estoy tocando con el grupo Decibel desde 2010 y aparte estoy formando un nuevo grupo con un compañero guitarrista de muchos años llamado Carlos Vivanco. El grupo nuevo se llama Bardo Todol. De alguna manera mi actividad ha sido intensa para la música mexicana, participando no solo como músico, compositor, productor, sino también como ingeniero, como diseñador y a veces simplemente como amigo, como buen amigo. Nosotros somos de una generación de los años 70 en el cual participamos sobre todo en la escena underground en México. Tuve la fortuna de conocer a Walter y a Alex en esos años, en los años 70, en los cuales eran 2 bandas muy importantes en esa escena underground en México, como fue Decibel y El Queso Sagrado. Y bueno, realmente era pues el underground, ¿no? Como siempre, o sea, a nivel muy de escuelas, universidades, ciertos conciertos. Creo que toda esta cuestión del rock progresivo siempre se mantuvo a un nivel muy subterráneo. Quizá por los mismos medios, por cómo se hacen las cosas, digo, ya ha pasado mucho tiempo. Y al principio, pues, prácticamente lo hacíamos todos nosotros, desde cargar el equipo, etcétera, etcétera. Entonces, no era la situación actual que se vive, que llegas a un teatro y nada más te conectas a la mezcladora. En ese tiempo había que hacer todo, desde hacer los volantes para las tocadas, repartirlos, pegarlos, cargar el equipo, montar el escenario, ir con los lugares. Que eso, creo que algo muy importante de estos grupos en los que formamos parte fue que abrimos muchos espacios que nadie utilizaba para la música. Ya desde los 70s experimentábamos con cosas muy extremas de electrónica, de ruido, de incorporar muchas cosas que realmente pues ni siquiera eran rock progresivo. Era como un logotipo, una etiqueta general que englobaba todo esto. Fuimos los primeros grupos que se atrevieron a dar la cara en lugares como el Museo de Arte Moderno de Chapultepec, que nadie había tocado ahí en la vida. El primer grupo que tocó en el Arte Moderno de Chapultepec fue Decibel, que fuimos con el maestro Fernando Gamboa, recuerdas que fue director
Y platicando con él, pues sí, muy, muy amablemente nos dio permiso de tocar ahí, ¿no? Entonces, así como esto, se abrieron muchos espacios. Nosotros atirábamos la puerta y nos metíamos. O sea, no creas que nos venían a hablar, ni no. Nada. Nosotros ni sin pedir permiso. A ver, está el director, sí. Oiga, señor, nosotros queremos esto. Y hacíamos cosas que no era presentar un repertorio de canciones de rock and roll, sino eran experimentaciones y performances muy locos. Recuerdo uno que le pasamos a la gente en una charola un cerebro de cerdo, así con disque sangre a pintura, obviamente, pero pues la gente se quedaba helada de que estaban oyendo ruidos de música electrónica y les pasabas una charola con un cerebro de cerdo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues creo que era un rompimiento ya desde entonces con todo el rock y con todo eso. Por eso tanto le han dado importancia al disco de Decibel, del Poeta del Ruido, porque sí fue un rompimiento con todo lo que se había hecho de rock and roll y las pretensiones de a dónde iba el rock. Nosotros, pues yo creo que sí, la manera de influenciar de las cosas que hemos hecho nosotros es más de que quieran hacer lo que nosotros hacemos, es de que la gente se da cuenta de que sí se pueden hacer otras cosas fuera de los canales comerciales, fuera de lo que se espera que sea un grupo de rock o que sea... Rompimos con esas cosas y demostrar que pues cada quien puede hacer lo que se dé la gana, no estamos amarrados ni nada. Y más que en todo este tipo de actividades que generalmente las hemos hecho sin compromiso con ninguna compañía disquera, ni con ninguna empresa de ningún tipo. Entonces pues eso nos ha dado la libertad de realmente de experimentar en grande. Esto era en realidad música muy happening. Hoy en realidad lo describimos más como performance. Pero en aquel tiempo el término que usábamos era happening, con bastantes improvisaciones, no solo musicales, sino visuales, etcétera, ¿no? Yo quisiera contextualizar un poquito todo lo que estamos hablando, porque en realidad es una escena que no solo es underground en México, y que no solo fue underground en México, fue underground en todo el planeta, ¿no? Y lo es. Y además yo quisiera todavía abundar más en el asunto de que en los 70s, justo después del Festival de Avándaro, no solo éramos underground, sino además había una cerrazón de parte de los medios y hacia el rock en general y mucho más hacia el rock underground. Entonces, para nosotros poder tocar y todo era complicado. Sin embargo, eso yo creo que le dio también una belleza a lo que hacíamos porque eran pocos nuestros asistentes, nuestros oyentes, pero súper fieles. Y finalmente sí, creo que fuimos empezando a pavimentar algo que después devendría en lo que llamabas el rock en tu idioma, ¿no? Pero esto obviamente es mucho anterior del rock en tu idioma. Y además de que principalmente lo que hacíamos con Decibel, con El Queso, con Vía Láctea, en realidad era música instrumental. Poco o casi nada había de voces. Entonces realmente el idioma no era un problema, no tenía nada que ver, ¿no? Era música. Y sí, obviamente giraba en torno al rock progresivo que nos influenciaba, que escuchábamos de los músicos europeos sobre todo, pero había también mucha influencia de los músicos clásicos como Stockhausen, como Messiaen, como Pierre Henry, que creo yo son los orígenes de esta experimentación que también se llamaría rock progresivo. Yo siento que el rock progresivo fue como un crisol donde de repente el rock se permitió incluir la música electrónica, incluir la música clásica, incluir el jazz, un crisol cultural. No me importa cuál sea la etiqueta, lo que siento es que ahí en los 70s ocurrió una magia cultural en el mundo que permitió que el rock se adueñara de la música del pasado, del futuro, del sur, del norte, y que integrara todos los estilos posibles, y que entonces eso hiciera que el rock se enriqueciera a tal grado que fue una revolución cultural para mi gusto, ¿no? Yo creo que el rock mexicano viene de muchas vertientes y que no es un grupo sólido, no es un movimiento como el argentino o el brasileño, no sé, ¿no? Sino que viene históricamente de muchas vertientes porque pues, somos colonizados, entonces todavía tenemos mucho de eso, de colonizados, y no nos permite diferenciar lo que es mexicano de lo que no lo es, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Si no, estaremos tocando el huehuetl, el teponaztle y todo esto, ¿no? Y somos de ciudad, que eso es una cosa que nos pone en un ámbito diferente. O sea,
por ejemplo, no es lo mismo ser de Guadalajara, de Tijuana o de Monterrey o del DF, que ser de la sierra, no sé, en Oaxaca o en Puebla, que también se hace rock, ¿no? Pero eso es a partir de la influencia de las ciudades. Entonces, yo creo que el contexto es muy importante, ¿no? El contexto en el que se están manejando los compañeros tiene que ver con la política cultural, ¿no? El crisol que este rock progresivo y esta música experimental de los 70s permitió, precisamente fue el inicio de una globalización cultural que permitía precisamente eso. Entonces sí, los grupos mexicanos tenían su sonido, teníamos un sonido... Teníamos una influencia, pero al mismo tiempo teníamos un sonido. Fíjate, pero no pretendía ser particularmente mexicanista, sino ya más bien formando parte de una... Sí, pero también sí había elementos mexicanistas. Por ejemplo, en el primer disco de Decibel está la pieza esta de Manatí, que es hasta precursora de todo lo que hizo Jorge Reyes, porque ya estaban los silbatitos y las percusiones prehispánicas y los tamborcitos y todo eso, y era basada en una fábula prehispánica de un cacique de una isla de Cuba o X, que había tenido un manatí y tal. Tenía ciertas referencias, si no exactamente mexicana, pero tenía algo de eso, ¿no? Entonces sí se usaban. Sí se usaban algo como en una de las últimas piezas de Decibel, pues podemos oír los sonidos de la Ciudad de México, ¿no? Podemos oír el cilindrero y fierro viejo que vendan, no sé. Okay. Y yo creo que era bastante sólido el núcleo de gentes que trabajábamos, los proyectos eran sólidos. Yo creo que donde se ve la diferencia enorme es la posibilidad de tener hoy en día Facebook, Internet y una comunicación instantánea no existía. La posibilidad que tenemos hoy en día de producir nuestros propios discos en nuestros estudios caseros no existía. Eso era completamente a pie. Ahorita, como tú dices, Internet, correcto, tú buscas Universero y te dice todo. En ese tiempo también tuvo muchísimo que ver que yo he trabajado como periodista de rock desde 1970, 71. Entonces siempre tuve yo la inquietud de promover las cosas más raras y las cosas que nadie oía y estarle escarbando, ¿no? Entonces me iba yo a meter a las disqueras, a saquearlas definitivamente. Bueno, eran mis cuates, decía, bueno, pues ¿qué tienen de Italia? Pues esto, presta. De ahí me empecé a informar y conseguir, obviamente, las direcciones de las casas matrices de estas disqueras. Entonces ya escribía yo directamente a Polygram de Alemania y les decía, mándenme el material de Faust. Y me mandaban ya directamente de Alemania los discos y fotografías y todo eso, que era un proceso hormiga, porque se tardaba en lo que yo les escribía, me contestaban, meses, podía pasar 6 meses o más. Y luego también lo que tuvo que ver con un poco la difusión de toda esta música fue Hip 70, porque pues yo me la vivía ahí, pues era cuate de Armando Blanco, de la gente de ahí. Entonces yo le hacía las listas de los pedidos. Llegaba un catálogo de Gem Records, que era la distribuidora de Los Ángeles, que a donde iba Armando a comprar los discos, decía, pues tráete esto de Can, de Faust, de Amondiul, de del Balletto di Bronzo, y fue como llegó todo eso masivo. Bueno, de una manera masiva, hormiga también. Claro. Así como era de compañías disqueras, también era directamente con grupos que me interesaban, por ejemplo, los Residents, les escribía a su compañía, les hice entrevistas, porque no daban la cara, pero sí contestaban preguntas que les mandaba yo, entrevistas escritas, a Universero, a Henry Cao, a Tom Fuller Lublin, cantidad de grupos que se hacían entrevistas escritas. Se les mandaba su cartita escrita, además, ni siquiera en computadora, escrita a máquina mecánica, sí, Olivetti precisamente, ahí, escribía, se las mandaba por correo. Era un proceso largo, pero efectivo. Pero lo que no había era precisamente la fluidez tecnológica de la comunicación que hacía que los proyectos de alguna manera tardaran más. Vaya, el hecho de que Decibel tuviera que esperar varios años para sacar su primer disco, o yo mismo para poder grabar mis discos, era un esfuerzo titánico poder grabar un disco en aquellas épocas, juntar el dinero para rentar un estudio de grabación, porque además no teníamos la menor esperanza de tener realmente el interés y el apoyo de ninguna marca de discos y ninguna transnacional ni nada de eso. Entonces teníamos que hacerlo con nuestros propios medios, con nuestro propio esfuerzo. Eso, bueno, dificultaba muchísimo. O sea, un proyecto de repente tenía que tardar 2 o 3 años para poderlo cristalizar. Hoy en día tenemos la capacidad de en unos cuantos meses, ¡pum!, tener editado, terminado, producido, masterizado un disco, ¿no? Y ya estamos trabajando en el siguiente.
creo yo que la visión contemporánea a lo mejor es diferente por eso, porque en ese tiempo sí era todo mucho más a mano, ¿no? Todo era mucho más trabajoso. Claro, no nos dábamos cuenta porque no sabíamos que el futuro sería más sencillo, simplemente pues lo hacíamos y ya, ¿no? Yo me iba, por ejemplo, a Los Ángeles a ver Archie Patterson y me llevaba una maleta de Decibel, de Chuck Moll, de La Caja de Pandora, de todos los grupos, y los distribuían a todo el mundo, ¿no? Y nos llegaban, como teníamos los contactos, nos llegaban cartas de todas partes del mundo, ¿no? Entonces fue muy importante, ¿no? Para poder dar a conocer nuestra música a nivel mundial. Bueno, Walter, principalmente como director de una de las revistas más importantes como fue Sonido, Walter, aparte de ser músico, yo lo considero como alguien que impulsó mucho al rock, en el aspecto de que tenía un programa en Radio Universidad, Rock Marginal, escribió en varias revistas, en El Conecte, pero cuando es director de la revista Sonido es cuando realmente abre un panorama grandísimo, ¿no? No solamente a amigos como nosotros que teníamos nuestras bandas, sino a cualquier grupo de rock nacional. Y mira, yo realmente, o sea, un disco que por más espantoso que estuviera, Walter siempre le veía, pero qué buena portada, pero que, o sea, siempre con una crítica constructiva, que fue algo que yo siempre le he admirado mucho a Walter, ¿no? Ver el lado positivo de los grupos. Como impulsor de la música, para mí ha sido una labor titánica la que ha hecho Walter, ¿no? Él nos hablará mucho de sonido, pero de luego Conecte, no, pues incluso empecé con pop, que en ese tiempo el director era Armando Molina, en la época precisamente de Avándaro, ahí empecé yo a escribir, por recomendación de Vivian Klein, la esposa de Carlos Haubogel, que fue el baterista de Three Souls in My Mind. Entonces ella, una amiga muy simpática, era periodista de pop, y como me veía que estaba yo en todo el rock and roll, me dice, pues ¿por qué no escribes? Entonces empecé a escribir ahí en pop, porque yo cuando empecé a escribía a dúo con Humberto Álvarez, lo de pop, teníamos una sección que se llama Cacería de Grupos, y le escribíamos Humberto Álvarez y yo. Después estuve en México Canta, que era otra de las primeras revistas que hubo, que metían rock. Entonces estaba Rock Poster, Conecte, aparecieron cantidad de revistas, Rock América, Jeans, Acústica, La Banda Rockera, Atonal. Y creo que también en el radio tenía yo aún más libertad, en Radio UNAM, porque ahí no tenía yo nadie que me dijera qué es lo que tenía que hacer o no. Porque obviamente en una revista, aunque sí metía muchas cosas extrañas, sí había cierto lineamiento comercial para que se vendiera, ¿no? En cambio en Radio Universidad no, ese programa de rock marginal, pues llegó a ser verdaderamente atroz porque pasaba cosas, mira, pobres chavos, ¿no? Los de TNT, pues musicalmente era verdaderamente lo más pobre que he oído, la calidad de la música y todo, pero a mí me movía ver que producían ellos sus discos y todo, digo, con una calidad pésima y lo que tú quieras, pero sacaban ellos también sus discos con unas portadas horribles, lo que quieras, pero sacaron sus cosas. Entonces, los 10 discos o no sé qué que sacaron, todos los pasé en Radio UNAM, a veces hasta 2 veces. Me fui yo a Radio UNAM cuando todavía estaba allá a un lado en la universidad. No recuerdo quién era el director de la estación en ese momento, pero fui directamente con el director y le dije, bueno, yo tengo toda esta música de Europa y de tal, que no pasa en ningún lado, ¿no? Sería padre. Entonces me dieron la oportunidad, hicimos varios programas especiales con Humberto Álvarez, les gustaron mucho y ya tiempo después, Humberto Álvarez estuvo haciendo otras cosas, nos dejamos de ver y tal. Como te decía, ahí también tuvo que ver Eduardo Ruiz Aviñón, porque él estaba de director de programación o encargado de programación en Radio UNAM, y directamente él me dio el programa, me dijo, tienes que hacer un programa aquí con todo eso que tienes, y de ahí duró el programa 12 años. Y también en periódicos, por ejemplo, recuerdo ya en los 80s, por ejemplo, pues se publiqué cosas en Uno Más Uno, alguna vez en Novedades, en fin, pues yo le buscaba por todos lados, ¿no? Entonces, pues creo que eso me dio la posibilidad de tener más, pues más medios en los que puedo publicitar estas cosas extrañas, ¿no? Estaba muy implícito en el ánimo, en la época.
de alguna manera eso, los 60, 70, los happenings, lo multidisciplinario empieza a florecer en todo el mundo. Y sí, y es eso, y por eso también en el teatro, sí, a lo mejor es algo como que va en paralelo, ¿no? La escena del teatro es otra escena, pero el teatro también requería música, y en este caso, bueno, nuestro contacto con Oceransky fue muy interesante porque fue a través del grupo Al Universo, que de alguna manera es un poquito el antecedente de Chuck Moll, pero en lo personal mi relación con Oceransky fue excelente, una amistad de años y una afinidad en muchos sentidos, también ya culturales y personales, que hacían que estuviéramos trabajando continuamente. Y bueno, normalmente para un músico es esperar a ver cuando tienes la fecha de un concierto, puedes dar conciertos, no sé, 1, 2, 3 veces al mes, cuando mucho, pero tocar para teatro es estar tocando todos los días, con un día de descanso a la semana, estar tocando todos los días. La obra Acto de Amor, por ejemplo, fue una obra que llegó a las 1000 representaciones, estamos hablando de años. Ahí era un engaño al público, francamente. Era una obra de Yukio Mishima, acerca de un tipo que se suicida, un harakiri, pero con el nombre y ciertos ganchos publicitarios, porque había un acto de amor en escena, pues eso se llenaba todas las noches, ¿no? De gente que más bien pues, quería ir a ver burlesque, yo supongo, ¿no? Y se encontraban con una obra de teatro súper fina. Bueno, yo recuerdo que hicimos una vez con un actor, Carlos Robledo y yo musicalizamos una versión del Cómo es de Samuel Beckett, que nos acabaron ahorcando porque llenamos el escenario del Ágora de basura. Nos dijeron, pues sí, pero limpian todo, o sea, ni fue nadie a vernos, fueron 3 gentes y tenemos que levantar 20 kilos de basura. De repente, por ejemplo, mencionaba Carlos la obra de Frankenstein, también de Abraham Oceransky, donde tocábamos en el Teatro Ofelia en 2 pisos. Tenía un andamio, el teatro, y entonces, mientras abajo se estaba escenificando la obra de teatro, en el piso de arriba estábamos los músicos tocando y también de alguna manera siendo parte de la escenografía, del atractivo visual. Entonces, pues no sé, yo creo que lo multidisciplinario viene hasta nuestros días, ya hoy en día con performance de todo tipo, pero en esos momentos se daba mucho eso, ¿no? De hecho, como México no hay dos, no solo de repente era el arte escénico, musical, teatral que se daba en el escenario con multitud de gente subidas en el escenario haciendo todo tipo de cosas, también había gente de repente pintando, o sea, haciendo arte pictórico en vivo. Y también en varias presentaciones usábamos, por ejemplo, mucho de proyectar cosas. No, y la de arquitectura, Walter, de un set de transparencia. nos dieron chance nos abrieron el vestuario en una concierto. Arquitectura, entonces agarramos todos los vestuarios de teatro. Pero todos súper disfrazados y se grabó para TV, ¿te acuerdas? Sí. José Manuel Schmil es un pintor poco conocido pero extraordinario, que gran parte de su obra, bueno, toda su pintura es excelente, tiene paisaje, tiene desnudo y lo más importante es que tiene toda una cantidad de obra de monstruos. Él es fanático de los monstruos. Yo lo conocí cuando yo era niño, casi como a los 11 años lo conocí, y él me llevaba al cine Metropolitan a ver las películas de terror de Boris Karloff y de Christopher Lee, todo ese rollo. Entonces yo estaba fascinado con su pintura, siempre me gustó.
Su esposa era maestra de literatura en una preparatoria o algo, y ella le acabó de acomodar un librito que salió de él de cuentos, que se llama Los 30 días de abril, y eso lo musicalizamos proyectando pinturas de monstruos de él mientras nosotros tocábamos. Pero es un personaje súper interesante. Yo fui muy amigo de él, incluso tengo un libro de él dedicado que dice, para Walter Smith, amigo del arte siniestro y colaborador de mi obra. Y todas las portadas de los 3 primeros, bueno, salvo El poeta del ruido, de 3 discos de Decibel, son pinturas de José Manuel Los que Smith. salieron en Momia, los 3 son pinturas de José Manuel. Bueno, ese es y un nosotros, caso. en lugar de salir nosotros, sale una pintura de José También, Manuel Smith, claro. como si fuéramos nosotros. Por ejemplo, yo en todas mis producciones uso arte, ¿no? Bueno, inclusive, por ejemplo, en el Palacio de Bellas Artes, en una exposición que presenté de mi papá, estuvo la Compañía Nacional de Danza, estuve tocando yo como Vía Láctea junto con Jesús González, y presenté aparte con 3 televisión de esa época, de esas pantallas gigantes que había, todos los grabados de mi padre digitalizados, pasando en vivo, ¿no? Pero, por ejemplo, todas las portadas son artísticas, no tienen que ver, por ejemplo, el Puente de Alvarado es un homenaje que le hice a mi maestro de grabado, que fue el maestro Francisco Moreno Capdevila, ¿no? Está en la portada el famoso mural que está en el Museo de la Ciudad de México, Conquista y Destrucción de México, Tenochtitlán, con pinturas de él, con grabados de él. Hay un disco donde lo ilustra Alejandro Montoya, y siempre hemos tratado de mantener ese lado artístico que tenemos en todos los conceptos, no solamente en la portada, en el diseño, en todo eso. Igualmente los discos de Walter son artísticos, ¿no? Algo que hicimos, ¿te acuerdas? Ábaco. Ábaco, sí. Era una cosa de 2 personajes que hacían algo de expresión corporal y danza contemporánea, y Charlie y yo les hacíamos la música. Ese era un grupo que se llama Metrópolis, que nada más éramos Carlos Robledo y yo. Después de trabajar con Oceransky y con algunos otros directores en representaciones diarias en vivo en el teatro, también es cierto, algunos directores más bien ya hacían el encargo de la música y les entregábamos una grabación, y entonces ya no estábamos todos los días en el teatro. Contribuye mucho el hecho de que tanto el sonido de Decibel, como el Queso Sagrado, como Vía Láctea, como esos proyectos tenían, como yo decía hace rato, ya en sí mismo era música que evocaba atmósferas, entonces pictórica. Música que de alguna manera ya muy fácilmente se podía adaptar a cuestiones visuales, a teatro, a cine. La música ya era un viaje. Exacto, la música ya era un viaje. Las razones por las cuales de repente esos procesos a lo mejor tienen sus biorritmos, pues no lo sé. Yo no sé si a veces sea simplemente una cuestión cultural, de la evolución de la cultura, o a veces tenga que ver con cuestiones de otra índole, como cuestiones económicas, políticas, entornos que a veces son ajenos al arte, pero que le pegan duro, ¿no? Y es probable que también los directores teatrales también precisamente se fijaran más en nosotros que en un grupo de rhythm and blues que a lo mejor no les servía de la misma manera para musicalizar sus obras de teatro. En cambio, porque realmente no era lo que necesitaban. Exacto. No necesitaban una música que viajaran, que todo eso que era lo que teníamos realmente en esa época. Cuando nos desencantamos un poco con Decibel, cuando salió el álbum, conocimos a Ili y empezó el rollo del punk con nosotros, que no era precisamente punk en el sentido estricto, porque yo, por ejemplo, cuando pienso en punk, pues pienso más bien en chavos, chavos casi chavos de la calle que hacen música y eso, ¿no? Y pues que no era nuestro caso, ¿no? Digo, no éramos juniors, pero tampoco vivíamos en la calle ni nada parecido. Entonces, yo pienso que lo de punk era... A Eli no le gustaba que yo dijera eso, yo decía que era punk fashion. Y él decía que más bien era glam punk, porque sí era un poquito glamoroso el grupo, ¿no? Entonces, creo que el rollo del punk, en el caso particular de Size, y me atrevería a decir que también de Dangerous Rhythm, no digo que sea pose, pero sí era un poco de moda, ¿me entiendes? No era un compromiso de chavos, banda de la calle, ni nada de eso, o sea, y era también un poco diferente. Pero sí era de maquillajes y de todo ese rollo muy glamoroso. Nos han dicho que glamour pobre, pues sí, no tenemos millones de dólares como David Bowie o eso, ¿no? Pero pues hacíamos nuestra luchita. Pero Sai sí tenía un sonido más sofisticado, era un punk, por llamarlo así, pero ya con teclados, sintetizadores, o sea, de alguna manera ya muy relacionado al New Wave, al New Romantics,
sí era agresivo, sí era punk, La pero... actitud de Ili era muy punk, sí. eso sí. Pues, Pero el sonido era muy refinado, ¿no? precisamente llegamos, era muy visceral. Además, llegamos al punto de lo que tiene que ver con el Museo del Chopo, de esa tocada que se volvió mítica, porque fue una vez, creo que fue la primera vez que tocamos aquí en el Chopo, que Ili cantando se cortó con una botella, se cortó el pecho. Entonces la gente pensaba, siempre, bueno, ya siempre se corta, entonces ya estaban esperando a ver qué hora se iba a cortar, ¿no? Pero nada más fue una vez aquí. A verse como en 81, 81. Yo estuvo divertísimo, me acuerdo que se me cayó el talí, estaba yo tocando así para que no se me cayera, el bajo estaba tocando sentado en el suelo, así. Entonces fue algo muy chistoso. Y te digo, sobre todo por ese detalle de la vez que se cortó, que se volvió algo mítico. Y además que sin querer o queriendo sin querer, pues venía el bagaje de toda la experimentación y cosas que habíamos hecho. Entonces de repente sí salían cosas medio extrañas ahí. Si oyes en el álbum que salió de Size Póstumo, pues 2 o 3 piezas son completamente electrónicas y unas cosas rarísimas que no tienen nada que ver con el punk. Entonces, pues fue nada más como el inicio, ¿no? Como el pretexto. Y en la época del igual rock en tu idioma y todo eso, pues teníamos otros proyectos diferentísimos, ¿no? Seguíamos en el underground, lo hice con Tony Rayola, como con Víctor Scoplo, como las diferentes bandas que seguimos trabajando y haciendo cosas siempre a nuestro nivel underground, ¿no? Sin tirar la toalla, sin decir, no, ahora me vuelvo a ver comercial, para nada, ¿no? O sea, seguir lo mismo que hemos hecho los últimos 40 años. Pobres pero contentos. Las diferencias entre el antiguo, como México no hay dos, y el nuevo, pues por ejemplo es que, por decir un simple ejemplo, la adaptación a la tecnología. Nuestras raíces de Luz de Riada, que somos 4 personas muy diferentes, cada uno tiene su formación muy diferente, venimos de diferentes vertientes, resulta en algo que coincide también con la escena en la que están ellos, que siempre fueron punta de lanza, ese crisol que dice, se conjugan ese tipo de cosas, ¿no? Que no son espontáneas, ¿no? Es un rescate que se está haciendo a nivel musical, a nivel documental, por todo esto que estamos haciendo. Ha renacido todo esto con todos estos proyectos que tenemos actualmente desde nuestras trincheras cada quien y con bandas extraordinarias, nuevas aperturas con esas bases que no se han perdido y las nuevas bandas, ¿no?